Ahí sí. Ya. Bueno, ahí sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Ya? Buenas tardes con todos. Estamos aquí nuevamente en el Pregúntale al Especialista. Esta vez tenemos a una invitadísima de honor, mi doc. Ella es la doctora Ariadna Pérez. Ella es uróloga. Y bueno, mi doc, preséntese para todo el público para que le conozcan el día de hoy. Y eso. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ariadna Pérez. Como es un poquito pesado el nombre, mi mamá dice que no hizo bien. Soy la doctora Ari para muchos, para mis alumnos, para mis colegas y para mis pacientes incluso. Soy uróloga de formación y de vocación, adoro mi especialidad, formada en Cuba como médico y luego como especialista y bien recibida acá por ustedes. Gracias. Bueno, mi doc, le cuento que como le estaba chismeando, nos llegaron un montón de preguntas de su especialidad. Es bueno. Así que vamos a empezar para ver si alcanzamos todas, ojalá. Y eso, mi doc. Empezamos con la primera. Nos dicen, yo tengo infecciones urinarias a repetición. El doctor me dijo que ya me dio todos los antibióticos que se puede y que quizás se deba al tipo de bragas que utilizo. ¿Eso es cierto? Bueno, las infecciones urinarias a repetición tienen diferentes variables. O sea, tenemos que analizar siempre si estamos hablando de un hombre, de una mujer o de un niño. Incluso en las mujeres embarazadas se hace un acápite especial. Cuando las infecciones urinarias son recurrentes, tenemos que evaluar también el tipo de germen que tienen, qué medicación han usado y además qué tipo de antibiótico-terapia ha sido la más concordante de acuerdo al antibiograma. Sin embargo, lo que casi siempre se nos pasa es el control de los factores de riesgo. Y es un tema importantísimo en la atención primaria porque además el paciente es mucho más inocuo para el paciente. O sea, el control de tomar abundante líquido, de orinar frecuentemente, de no aguantar el deseo de orinar, de ver qué tipo de alimentos consumimos que no sean irritantes para las vías urinarias, orinar antes y después de las relaciones sexuales. Y la parte de nuestro manejo menstrual y de nuestro genital, de la ropa interior que usamos, también como que se le da una atención, digamos, un poquito a veces exagerada por nuestra parte, ¿no? Lo ideal es el aseo de la vagina que sea una sola vez al día, que no sea con ningún tipo de solución, ni antisépticos, ni ningún tipo de jabón, incluso los jabones, estos jabones íntimos también a veces son cuestionados. Y en el tema de la almohadilla sanitaria, usar una almohadilla sanitaria lo más delgada posible, que no conecte la vía urinaria con el ano, que sabemos que los gérmenes que más frecuentemente invaden la vía urinaria están ahí a nivel del sistema digestivo. Y por último, usamos la salvedad de qué tipo de tela usamos en temas de calzones, interiores, cualquier término que quieran usar. Mientras haya un recambio adecuado, o sea, de 2 veces al día, no sería un mayor problema que fuera de un tipo de tela o de otro. Ahora, si después que agotamos todos los factores de riesgo que los controlamos, aún así aparecen infecciones y podemos, digamos, mejorar la calidad de la tela, o sea, hacer que sea menos caliente, un poco menos densa, que sea más bien de algodón, sí. Pero ya te digo, eso es como algo de exclusión, algo que queda para lo último, después de controlar un montón de cosas más. Claro. Y especial atención también, que no les dije, son las pacientes mujeres, pero ya en la posmenopausia. Es otro tipo de control, son otros cuidados, porque sabemos que los estrógenos ahí pues, nos vienen a pasar factura también. Exactamente. Ya, muy bien. Actualmente es necesario el tacto rectal. ¿No sería suficiente enviar una ecografía prostática y PSA en sangre para ver algún problema de próstata? Ojalá. Eso sería, yo creo que en algún momento vamos a llegar a eso. Pero recuerda que en la medicina nosotros tenemos la madre, que es la medicina interna, que es esa que nos ha enseñado a tener un pensamiento científico, donde le damos mucho valor al interrogatorio, al examen físico, y esto es lo que complementamos con otros exámenes.
Es cierto que para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, que es a donde van encaminados todos estos programas de control prostático, sí se hace la mención de que para el diagnóstico es necesario la ecografía, el tacto rectal, el PSA y finalmente, bueno, la biopsia prostática en caso de que sea necesario. Pero es sobre la base de que ninguno sustituye al otro, de que tenemos elementos o vamos buscando información de uno o de otro que nos va aportando a la búsqueda de este diagnóstico temprano, ¿no? Existe una prueba que se llama PSA, no S, CA, que es buscando oncogenes, o sea, la presencia de oncogenes para cáncer de próstata. Es una prueba que se hace en orina, pero que actualmente en Ecuador no tenemos. Es una prueba que sí se hace en Estados Unidos, algunos países desarrollados no se ha enfatizado mucho en su uso, tiene un coste elevadísimo, pero bueno, hasta ahora, acá, en nuestro medio, en nuestra práctica habitual, el tacto rectal está. Recordemos que el PSA tiene fluctuaciones, o sea que desde sus inicios ha perdido mucho, digamos, ya no es tan fuerte su resultado como cuando nació, sino que ya hemos visto pacientes con 10 de PSA que nunca se les ha confirmado la presencia de un cáncer de próstata, y tenemos pacientes con 2 de PSA con un cáncer de próstata incipiente. O sea, no dejemos de hacer el examen físico, que esa es parte de lo que hemos aprendido de la medicina, de lo que significa el acercamiento y obtener información del paciente. Y la importancia de poder acudir, porque justamente dentro de estos muchos mensajes que me dejaban, me decían, me da miedo ir al urólogo. Sí. Pero es necesario justamente como parte de la prevención, porque peor sería que por el miedo a ir al urólogo al final se detecte un cáncer de próstata ya en fase quizás tardía. Exacto. Hay muchos estigmas alrededor de eso, Jimmy. El paciente cree que va a ser literalmente violado y no, nada que ver. O sea, es un examen que se hace primero bajo consentimiento, que es muy rápido y que tiene un valor extraordinario. O sea, en cuanto el paciente llega a la consulta, se puede tener un rapport y una conversación con él con respecto a los beneficios que va a tener y lo mínimo de las dificultades que va a tener en el momento del examen. Te juro que nunca he dejado de hacer un examen a ningún paciente que llegue. O sea, en algún momento todas esas dudas quedan aclaradas, todo ese pudor queda atenuado y el paciente coopera para su examen. Sí. Exacto, muy así bueno. que no tengan miedo. Otra pregunta, mi doc. ¿Un cálculo coraliforme se forma en años o abruptamente en poco tiempo? En teoría los cálculos coraliformes se forman con mucho tiempo, teniendo en cuenta, por supuesto, factores de riesgo presentes en los pacientes. Digamos, se habla de la poca disolubilidad, por así decirlo, de la orina, lo que no hacemos cuando no aportamos mucho líquido. Esto de que persista más la relación entre solutos y disolventes a favor de los solutos, el consumo de azúcares procesadas, el consumo de carne animal, sobre todo de tipo de res, que tiene una proteína más grande. Todos estos elementos unidos a que pudiera existir un factor sobreañadido hereditario, donde no existan esos mecanismos que son litolíticos, fisiológicamente litolíticos, pues hace que el paciente a punto de partida de una matriz vaya agregando minerales y se forme una gran piedra que es el cálculo coraliforme. Esto no sucede en días, no sucede en meses, más bien tiene una tendencia a demorarse en años, independientemente de los factores de riesgo, del control metabólico del paciente, de si hace actividad física o no. O sea, hay cositas que van sumándose y hay cositas que lo van salvando de esto. Claro. Otra pregunta. ¿De qué tamaño tiene que ser un cálculo renal para que baje solo? Bueno, el cálculo renal per se es un cálculo que está ahí, escondidito, aisladito en uno de los cálices y que generalmente no provoca dolor, siempre y cuando tenga un tamaño menor de 1 centímetro y sea único, o cuando muchos sean 2. De forma aleatoria, bajo determinadas condiciones, estos cálculos se separan de la papila y bajan hacia el uréter. Dependiendo de la forma, no solamente del tamaño, se dice en la literatura que menos de 1 centímetro es un cálculo capaz
de avanzar a través de las estrecheces ureterales que todos conocemos, pero que en otra literatura se ha hablado que incluso hasta 1,5 centímetros, siempre y cuando su diámetro mayor sea el de 1,5 centímetros, se hace un cálculo más bien alargado, un cálculo blando, y dependiendo incluso del sitio donde se diagnosticó, sabemos que como existen 3 estrecheces, si sobrepasó 2, pues es muy probable que la tercera la sobrepase también. Pero el rango máximo que tomamos es 1 centímetro. Perfecto. La siguiente. El doctor me dijo que debo cambiar mi dieta porque siempre se forman cálculos en mis riñones. Pero ¿cómo debería ser ese cambio en la dieta? Y esto creo que iría un poco con esta otra pregunta que me dejaron. ¿Qué alimentos causan cálculos renales? Tenemos que saber primero de qué son los cálculos renales. O sea, todos los cálculos no son iguales. Si bien es cierto que la mayoría de los cálculos tienen un origen cálcico, o sea, su componente fundamental es el calcio, dentro de ellos hay de fosfato de calcio, de oxalato de calcio. Además, fuera de este grupo de los cálcicos, hay de ácido úrico, hay cálculos de fosfato amonio magnésico que están más relacionados con los procesos infecciosos. Hay cálculos que son puramente de medicamentos. Por ejemplo, se han demostrado que existen cálculos con restos de furosemida. Entonces, dependiendo del tipo de cálculo, es que nosotros vamos a incorporar o vamos a hacer una dieta que limite este mineral, por un lado. Ahora, los elementos para proteger a los riñones de la aparición de los cálculos sí son generales. O sea, si son tomar abundante líquido, hacemos un cálculo más o menos de acuerdo a nuestro peso corporal, que sea de 30 mililitros por kilo por día, entre 30 y 40 aproximadamente, donde tengamos una diuresis abundante, placentera, con un chorro único, donde no hayamos soportado o aguantado por mucho tiempo el deseo de orinar. Todos los alimentos que tengan azúcar procesada pues se comportan también como litogénicos, y como decía, algunas proteínas grandes que están dentro de la carne animal también. Ahora, ¿qué funciona como elemento protector? Por ejemplo, el consumo de cítricos, y algunas frutas o vegetales que dentro de la medicina natural, que es un amplio campo y que a veces lo dejamos un poquito de lado, nos ayudan muchísimo a cuidar nuestros riñones. Por ejemplo, las frutas como la piña, el coco, que también se comportan como diuréticos, ayudan a que exista un lavado, entre comillas, de nuestras unidades renales y se comportan como protectoras de nuestra vía urinaria superior. En este caso sería entonces más bien una individualización del caso. Dependiendo de qué tipo de cálculo tengas. Claro. Siempre que nosotros trabajamos con un cálculo, eso lo tenemos ya como norma dentro de los urólogos, el cálculo se le entrega al paciente y se hace un análisis bioquímico del cálculo. Claro. Cuando ya tengamos identificado cuál es el elemento que tiene presente en él, lo podemos inferir como un elemento en exceso en su sistema metabólico, Claro. o que no tiene un adecuado metabolismo para su eliminación o secreción, y a punto de partida de eso entonces es que hacemos, se le implanta una dieta. Tenemos un montón de nutriólogos que están empapados en la rama y que ayudan muchísimo a nuestros pacientes. Sí. Claro, entonces en este caso el paciente que me dejaba esta preguntita tendría que individualizarse, ¿no? Estudiarse, y al menos esta repetición. Exacto. Otro de los elementos de protección que los olvidaba era evitar el consumo de todos estos refrescos, sodas que están tan mineralizados y otros que tienen tanta carga de azúcar que se solapa con fosfatos, pero que está ahí. Claro. O sea, hablo de colas, hablo de whisky y por supuesto el alcohol, que sabes que nos... Sin palabras, el señor alcohol. No más comentarios ahí. Ahorita me matan si digo que el alcohol. Mi doc, la otra. Y justamente eso nos dejaban una pregunta. ¿Es verdad que tomar cerveza hace que los cálculos bajen más rápido? Bueno, eso me lo preguntan todos los ciclos mis alumnos. Yo digo, bueno, a quien le gusta la cerveza sí, a quien le gusta el agua, el agua. El punto es que, eso es en chiste, ¿no? El punto es que el alcohol, la cerveza, como cualquier otra sustancia alcoholizada, tiene un efecto sobre nuestro riñón que es bloqueando una hormona que es la antidiurética,
¿Qué hace la hormona antidiurética? Bueno, eso, sabes tú y un montón de tus seguidores. Claro. Pues bloquea este control del líquido que vamos a guardar, que vamos a dejar que permanezca dentro de nuestro cuerpo. Y es como quien abre una llave a chorro, o sea, a tope. Eso le pasa eso pasa con todos los alcoholes. Ahora, de la cerveza nunca nos tomamos una línea, nunca nos tomamos 2 líneas, nos tomamos unos 350 mililitros en cada lata o en una botella. Por lo tanto, además de que tenemos la posibilidad de abrir una llave permanentemente, le estamos dando más líquido todavía. Eso en cierto modo para pacientes que tienen cálculos chiquitos, me refiero a menos de 1 centímetro y tal, digamos que pudiera ayudar, pero es un arma de doble filo. Primero por el alcohol y segundo, o sea, ojo que yo no lo recomiendo. Y segundo, porque si ya tenemos un cálculo atrapado, atascado en el uréter, todo lo que está encima de él está bajo mucha presión. Si le vamos a dar más líquido, estamos aumentando esa presión. O sea, lo que en un primer momento era un problema hasta acá, lo estamos convirtiendo en un problema hasta acá. Entonces es como un ciclo, incluso bajo un cólico nefrítico, donde no tengamos una definición o más detalles sobre el cálculo que lo está provocando, que es, digamos, lo más frecuente que puede provocar un cólico nefrítico, hay que ser muy mesurosos y muy cuidadosos en la incorporación de ese líquido, de cualquier forma, o sea, ingerido o sea, vía parenteral. Exacto. Cerveza, no para el alcohólico, para el cálculo, no. Si vamos a tomar algo, usemos lo que la naturaleza nos da, que es el agua. Exacto. Y justamente eso, cuando alguna vez me ha pasado que pacientes me preguntan, y yo, pero ¿cuál es la necesidad de que sea con alcohol? O sea, porque si se supone que ya tiene que haber un cambio en general en la dieta de ese paciente, partiríamos pues por empezar cortando el alcohol. Entonces yo siempre les explico y digo, empecemos por eso. Si usted va a empezar a hacer cambios para evitar este dolor horrible que acaba de experimentar, que es como peor que haber dado a luz, como dicen incluso muchas mujeres, ¿por qué la necesidad de seguir con un factor de riesgo cuando tenemos el agua que puede hacer su trabajo genuinamente de mejor manera? Entonces sí, igual esto creo que quería poner mis profesores una vez le hicieron tanto esa pregunta cuando yo estaba estudiando para ser uróloga que dijo, ¿si vas a invitar al urólogo? Sí. Si no lo vas a invitar, no. Nunca más creo que le fueron preguntas. Es que sí, y me parece tan importante porque a pesar de que siento que es algo que se ha dicho ya en muchas ocasiones, las personas siguen pensando que sí, que el alcohol me lo va a facilitar, ¿no? Pero es que tal persona dijo que si me tomo tantos de cerveza, de no sé qué, de no sé cuánto, de la artesanal y no sé qué, y no, o sea, es tan importante insistir en la importancia de que no debería ser ese el camino, que tenemos otras opciones. Así es. Exacto. Pero bueno, la siguiente pregunta que nos dejaron. ¿Cuál es el tratamiento para la incontinencia urinaria? Bueno, ese es un terreno amplio también. La incontinencia urinaria tiene muchos tipos. Ahora, la incontinencia urinaria, dependiendo de la edad en que se manifiesta, de la forma, de los síntomas que le acompañan o no, dependiendo de las condiciones anatómicas y funcionales de la vía urinaria, pues ahí hay que definir primero qué tipo de incontinencia tenemos. Ahora les adelanto que la más frecuente que nosotros vemos en nuestro medio es la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta en el sexo femenino. De hecho, en mi perfil tengo un pequeño videito para las mujeres. Hay un montón de teorías de por qué se debilita el suelo pélvico, que es el principal problema por el que aparece este tipo de incontinencia. Y hay un montón de teorías, la más acertada es la teoría de integración del suelo pélvico, que es muy amplia. Pero sí hay factores de riesgo que hemos visto que se asocian, estadísticamente se asocian en estos pacientes. Uno son los partos demorados, embarazos muy grandes, fetos que sean de mucho peso o macrosómicos en general. Estas pacientes que hacen mucho esfuerzo, no digamos físico, porque las pacientes que hacen gimnasio de manera regular y que tienen un control de la técnica no están dentro de esta estadística con tanta frecuencia.
Sin embargo, cuando cargan mucho peso, cuando hacen esfuerzos con mala técnica, ahí hay una debilidad del suelo pélvico. ¿Cómo lo corroboramos y cómo la paciente ella misma lo expresa? En momentos en los que hace esfuerzos donde aumenta un poquito la prensa abdominal, digamos tos, estornudo, bailar, reírse, toser, saltar, hacen escapes de orina que pueden ser desde medianos hasta grandes, que le obliguen a usar almohadilla sanitaria durante todo el día. Muchas pacientes con las consecuencias que trae esto, o sea, las lesiones dermatológicas en esa zona, las infecciones urinarias, las infecciones también de la piel. Bueno, en fin. Ahora, cuando esto se presenta, hay una parte de tratamiento que va, como yo siempre le digo a mis alumnos, enfóquense en las medidas generales que les podemos recomendar al paciente, en el tratamiento médico que se puede usar para mejorar esto y en el tratamiento quirúrgico, que es al final a donde llegan todos. Existe una forma de prevenirlo que es haciendo los famosos ejercicios de Kegel. Estos son ejercicios donde se hace una contracción del suelo pélvico que la paciente muchas veces no entiende bien cómo se hace. Entonces, para entrenarla uno le dice, bueno, cuando estés orinando, agarra el chorro y luego vuelve a soltar. Exacto. Y luego vas a aprender a hacerlo incluso sin estar orinando, en cualquier momento del día. Esto fortalece reparar. ¿A dónde va encaminado el tratamiento médico? A estas infecciones urinarias que se pudieran presentar como resultado del éxtasis que se produce en una parte del fondo de la vejiga, o digamos a aplicar un sedante vesical para que no haya digamos esta disuria que pudiera aparecer. Pero la realidad es que el tratamiento más efectivo es la cirugía. La cirugía, te estoy hablando de una cirugía que hace unos 10, 20 años era una masacre, porque teníamos que hacer una incisión abdominal, había que buscar el cuello de la vejiga, fijarlo al pubis, y luego la paciente ya no se orinaba, pero le dolía constantemente el pubis, hacían osteitis del pubis, era bastante engorroso para nosotros y para los pacientes. Sin embargo, ahora hay técnicas que son técnicas muy inocuas, se llaman técnicas de hamaca o técnicas de Link, es la primera línea de tratamiento quirúrgico, donde se hace con una pequeña incisión en la cara anterior de la vagina y se pasa de lado a lado una malla más o menos del grosor de mi dedo, donde esto que nos ha quedado debilitado se vuelve a acomodar en su sitio y ya se crea como una homogeneidad en las fuerzas y le ayuda muchísimo a la paciente para que esta incontinencia no se le presente. Sin ser tan invasivos. Exacto. En este caso es una técnica que es muy rápida, que es prácticamente ambulatoria y que no es como tú dices tan invasiva para nada. En ese sentido hemos mejorado, hemos ganado muchísimo por nuestras mujeres, para nuestras mujeres, pero la pregunta sigue siendo la misma en ellas y me va a volver a pasar y voy a volver a tener, bueno, en muchas tratando un sitio, la posibilidad de que regrese está pues a flor de piel. Entonces la idea es que hayan cuidados postoperatorios y que la paciente ya comprenda qué fue lo que la ha llevado a eso, qué ha contribuido a que le lleve a eso y para bueno, evitar en un futuro también. Y yo creo que es importante que se conozca esto porque es muy frecuente. Parece que no, pero muchas veces una paciente se lo cuenta así, como así, y a veces me río mucho y se me escapa la orina y no lo toman como un síntoma, porque a veces incluso las mismas personas a las que se lo cuentan es como, pero eso es normal, eso ya después de dar a luz, así pasa, y no. Y eso a veces incluso cuando uno indaga, porque eso creo que es importante también para nosotros como médicos, indagar, preguntar, porque por ahí en la pregunta número 1000 nos dicen la causa de una de las muchas patologías que tiene la paciente. Y eso a mí al menos en mi práctica me pasa muchísimo, y que al final me cuentan y dicen, sí, y de pronto se me escapa la orina a veces tengo que usar una toalla sanitaria y no consultan, y a veces no saben ni siquiera dónde tienen que consultar, con qué especialista tienen que ir. Entonces ya saben, esto es una rama de la urología que tiene que ser consultada, no es algo normal, no es normal que se les escape la orina independientemente de la edad que tengan, porque igual escucho, no, pero es que como es mayorcita es que así mismo le pasa. Y no, o sea, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ser ahondadas porque pueden ser el factor de riesgo de otras enfermedades que está teniendo la paciente y que nadie está tomando en cuenta.
Eso es importantísimo en este caso. Otra pregunta, mi doctora, en un hombre joven, ¿qué medicamentos debería evitar para prevenir la disfunción eréctil? Bueno, primero sabemos que la disfunción eréctil tiene dos componentes fundamentales que lo incluyen, ¿no? En primer lugar están las alteraciones orgánicas. Las alteraciones orgánicas son aquellas que nos limitan al órgano en sí para su erección, ya sea a través de los elementos vasculares que le ayudan a que el tejido se llene de sangre, o los elementos nerviosos que ayudan a que se estimule ese fenómeno. Si hay alguna alteración en estos tres elementos, pues por supuesto va a haber una alteración orgánica y que hay que manejar generalmente con el urólogo. Sin embargo, hay un 85% que se debe a alteraciones funcionales. ¿Dónde están las alteraciones funcionales? En la esfera psicológica. Y de lo que hablaba anteriormente, solo es un 10% y queda un 5% para algo mixto, o sea, que incluye a los dos. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es la identificación de un elemento orgánico que nos pudiera estar diciendo que hay una disfunción eréctil. No está, entonces lleva un trabajo un poquito más profundo que nos toma mucho tiempo a los urólogos para sacar de ese paciente todo lo que esté relacionado con su esfera sexual, desde cuáles son sus conceptos en cuanto a términos sexuales, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus, digamos, su visión, su autovisión, cuál es la autoestima que tienen también, cuáles han sido sus, digamos, interacciones o diálogos o experiencias o conversaciones con coetarios sobre el tema. Y bueno, en función de eso hacemos un trabajo un poco más largo, pero que lleva mucha paciencia y que lleva mucho compromiso, pero que se hace y el paciente sale muy bien. Ahora, ¿cómo prevenir? Desde el punto de vista de medicamentos, esto no hay. Más bien hay un grupo de medicamentos que condicionan que pudiera haber disfunción eréctil. Por ejemplo, digamos, muchos pacientes jóvenes, tengo que decirlo, que usan anabólicos o que consumen testosterona para mejorar la masa muscular en actividad de fisiculturismo o quién sabe qué, pues pueden tener, pero en este caso no tanto la disfunción sexual como la disminución de la libido, que todo va junto, ¿no? Claro. Tú tienes el deseo sexual y ahí es que ocurre el acto y para el acto necesitas la erección. Entonces, como un gran combo que cuando hay alguna pieza de esas que se altera, entonces hay una alteración también, digamos, que se sobreañade a esto psicológico que ya habíamos hablado. Entonces, es un amplio, digamos, un campo grande, maravilloso, y en este punto lo único que yo le puedo aconsejar a los pacientes es que si necesitan testosterona, primero hagan ejercicio físico, ahí hay un aumento de la captación por los receptores del principio activo de la testosterona, que si van a consumir algún tipo de testosterona sea natural, o sea, hay muchos alimentos que tienen testosterona, incluso ya hay especialistas en medicina natural que se han dedicado a la extracción de sustancias y administrársela. Tengo muchos pacientes que la consumen sin ningún tipo de repercusión. Pero más que todo yo abogo por la cultura sexual, por la educación sexual desde que son adolescentes, como para que tengan una percepción sana, digámoslo así, ¿no? Sí. Y al menos en nuestra sociedad es bastante todavía un tabú, aunque parece que no, pero en general la sexualidad sigue siendo a veces incluso tema de chiste, tema de tabú, tema de difícil plática para los adolescentes, incluso para ya personas adultas jóvenes, porque para adolescentes no se diga, pero incluso para adultos jóvenes hablar de ese tema todavía es complicado y no debería ser así. Al menos a estas alturas que estamos ya de la medicina, no debería ser así. Ese es un tema que es obligado de prevención y de promoción, y para eso exhorto a todos los que estén en la posición de médico primario. Eso es una posición estratégica y muy importante
importante quien más cerca está del paciente. Y en segundo lugar, sobre la investigación con respecto al tema. Cuando estés en el interrogatorio, el paciente tiene que saber cómo está su esfera sexual, porque incluso te da una medida de cómo están sus emociones, sus psiquis, hay un montón de información que te da solamente con saber cómo está su esfera sexual. Y si el paciente es capaz de contestarte, entonces ya tú entraste a un plano íntimo, el paciente te abrió una puerta, tienes un poquito más de acceso, rompiste una barrera, vas a tener más información en el interrogatorio porque hay más empatía entre médico y paciente, porque te está ofreciendo una información íntima. Sí, sí, súper importante ese tema. Sí. Y que de hecho incluso creo que si algo se encontrara se podría manejar de la mano con psicología, con otros profesionales. De hecho, sí, hay profesionales, hay psicólogos que están entrenados en sexología. Tenemos acá mismo, acá en el Azuay, que es donde nosotros radicamos, sí, hay sexólogos que nos ayudan mucho en este aspecto. Y ojalá los urólogos formarnos mucho más en esta parte psicológica, sí. Y que me encanta. Que deje de ser un tabú, creo. Sí. Eso es primordial para todos. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Sí, bastante. Esperemos que podamos hacer más trabajo por ahí. La siguiente pregunta. En una paciente gestante con pielonefritis, ¿cuál es el mejor esquema antibiótico mientras se refiere a la paciente a una unidad de mayor complejidad? Muchas veces en mi experiencia posterior a colocar ceftriaxona en las pacientes tienden a la hipotensión y se altera su escorma. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el caso de las embarazadas sabemos que la primera línea que podemos usar, dependiendo también del trimestre del embarazo en que se encuentre, siempre yo le doy como tip, incluso sin pensarlo dos veces, usen una cefalosporina. Y en el caso de la administración de la cefalosporina, ¿sabes qué me ha pasado? Que lo que está mal no es el fármaco, lo que está mal es la dilución. O sea, en muchas ocasiones tenemos que hacer el énfasis de preguntar, ¿cómo le pusiste el antibiótico? ¿Qué fue lo que le pusiste para diluirlo? ¿En cuánto lo diluiste? ¿En qué tiempo lo pasaste? Porque me ha pasado con muchos pacientes y se toman el momentito de interrogar en ese sentido. Yo soy alérgica a la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque cuando me pusieron me dio mucho decaimiento, me bajó la presión, doctora, yo creo que me morí. Dice, qué raro, sabemos que esta no es de las primeras reacciones alérgicas, ¿no? Cuando preguntas, cuando puedes tener la posibilidad de hablar incluso con el personal de enfermería que le administró, te das cuenta que no se diluyó en 20 veces el cc de solución salina, que no se pasó en 15 minutos, o sea que la forma de administración fue tan abrupta que fue lo que generó esta reacción, pero que no es el medicamento en sí. Mi primera sugerencia es esa, traten de hacerla muy prolijos en el momento de hacer la recomendación de la forma de administración del medicamento, de la forma de dilución y si se puede hacer el conversatorio con el personal de enfermería, mucho mejor. Estamos hablando de una embarazada también, independientemente de que todos los pacientes son importantes, especial respeto y atención lleva a la embarazada. Y en este caso, lo ideal es empezar así con una cefalosporina. Digamos, no funciona, se puede poner uno del grupo de las penicilinas, en lo que esperamos. Ahora, lo que no bajo ningún concepto es usar ni una quinolona, ni una sulfa, y dejar para última opción, y siempre que la paciente ya haya pasado la etapa de embriogénesis, que dura hasta la 8ª semana, o sea, dejamos pasar el primer trimestre, no usar tampoco los aminoglucósidos. Pero te lo digo como tip, según mi experiencia, de lo que más me ha servido. Y eso está importantísimo, porque sí, muchas veces, incluso en otros medicamentos, que no se toma en cuenta la importancia de la dilución, de con qué se diluye, que hay medicamentos que no se diluyen con ciertas soluciones y tal, eso importantísimo. Yo siempre les digo a mis alumnos, no hay apuro para pasar una medicación. Si usted está apurado, entonces busque a otra persona que lo haga bien por usted y no hay ningún problema, o sea, no importa. Sí, porque a veces tú dices, mi puesto es pero hay que hacer otra cosa que necesita mi asistencia también, pues ponga usted a una persona que esté capacitada, por supuesto,
y que lo haga correctamente, porque ahí está la línea muy fina entre si lo voy a volver a usar o no lo voy a volver a usar. Y no volver a usar una cefalosporina en una embarazada es perder una bala, de cañón, o sea, porque es muy útil. Y embarazada, digamos, a cualquier paciente, ¿no? No embarazada también. Sí, mi doc. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausita a las preguntas, porque igual la anterior vez me gusta mucho preguntarles a ustedes ya como especialistas y todo. En su caso, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido hasta el momento como uróloga con alguno de sus pacientes? Que la recuerde. La mejor experiencia, wow. Bueno, tengo, sí, buena pregunta. Sí, o es que el día pasa y vuelve a pasar y uno casi nunca se pone a escribir eso y de pronto te pasaron unos cuantos años y ya no te acuerdas de unas cuantas cosas. Pero sí, una de las mejores experiencias, lo que estoy tratando de recordar es la emoción, ¿no?, del momento, es primero cuando el tratamiento fue en tiempo. O sea, cuando tú sabes que el paciente lo diagnosticaste pronto, cuando le regalaste 10 años más de vida con calidad o 15 años más de vida con calidad, cuando pasó una cirugía compleja y tuviste apoyo, trabajo en equipo, y tuviste otras personas que estaban en función de tu mismo dolor y el paciente salió airoso. Me va muy bien con los niños. Cuando los niños los manejo en la consulta, que a todos los tengo chantajeados y sobornados con chupetes y chocolates. Con ellos me encanta cuando terminamos, cuando ya les puedo dar el alta después de la cirugía y recibo ese pequeño abracito que quizás ellos ni lo recuerden con el tiempo, sí. Pero uno sí. Y lo otro es cuando cualquier paciente sale de la consulta y me da una frase de gratificación, de agradecimiento, quizás agradecimiento no es la palabra que busco, Jiménez, es como de me hiciste bien, me fue bien contigo, Sí. o me sentí, no con esas palabras, pero que me llega así. Y eso, yo creo que todos desde que empezamos primer año de la carrera, en algún momento sentimos algo así, porque es maravilloso, es maravilloso. Esas han sido las mejores gratificaciones de la especialidad. Y la segunda, que es muy aparte de mis pacientes, es la familiar. O sea, ver cómo tu familia te va viendo dar un pasito a la vez y tus hijas van aprendiendo de ti, disciplina, papá, ¿no? Sí. Qué bonito, Sí. Qué hermoso. Y así mismo pasa, creo que a todos, desde el primer día como estudiantes. Al menos yo me acuerdo desde el primer paciente que yo vi como estudiante aprendiendo semiología. Es que yo no me voy a olvidar nunca. Y es maravilloso. Es y que como docente, ni te digo. Sí. No, yo me siento la mamá de esos pollos. Tengo que bajarle un poco eso, lo sé, pero hasta ahora no he podido. Lindo. Doc, y en contraposición a esto, porque creo que así como tenemos esos momentos tan bonitos, también hay momentos difíciles. En su experiencia, igual, ¿cuál ha sido el momento con algún paciente más difícil y complicado a lo largo de su carrera, que lo pueda recordar ahora? Sí, los pacientes, mira, hay un montón de cositas, pequeñas cositas que te pueden en algún punto desalinear los chakras, como yo le digo a mis alumnos. O sea, un paciente que viene con una energía distinta, con arrastres de su vida, de su formación, de su existencia, de sus experiencias, y todo eso es manejable porque lo vamos aprendiendo con la misma humanidad que va dentro de la profesión, ¿no? Claro. Todos. Pero eso es tolerable. Lo más engorroso es cuando le tienes que decir a un familiar que no hay solución, que no hay para más, que voy a estar apoyándote, pero ya desde una perspectiva de, digamos, de, no sé, acompañamiento, pero ya no con la intención de curar, porque sabes que no es. Sí me entiendes, ¿verdad? Que ahí es un poquito difícil, porque le estás diciendo a una persona que se vaya despidiendo, que no hay camino, que no hay otras soluciones, que hasta aquí, o sea, que independientemente de todo lo que ha pasado en la vida, bueno, llega hasta aquí. Y eso es, no es para lo que nos formamos.
O sea, nos formamos para ayudar, no para decir estamos bajando la colina. Ese ha sido, por encima de todas las demás pequeñas cositas engorrosas, no, eso ha sido lo más grueso, lo más grosero. Complicado y difícil. Y justamente yo con mi página y con todo lo que hago, yo busco que haya más prevención, que actualmente se está dejando tan de lado el prevenir y nosotros deberíamos hacer más atención primaria real, promoción, prevención, porque como dices, creo que esa es de las cosas más difíciles, que llegue el paciente al que ya no se puede hacer nada y que se pudo hacer algo, que hubo un tiempo, una ventana enorme en la que muchos médicos les vieron y no hubo una pequeña charlita, un mínimo de 5 minutos explicando que aunque parece que no, pero qué importante que es cambios en alimentación, cambios en estilo de vida, en muchos factores de riesgo que es tan importante y lo dejan de lado, y eso a mí me parece lo más importante. Y yo digo que para que una sociedad, yo digo desde mi perspectiva muy pequeñita, ¿no? Porque soy una celulita más dentro de la sociedad. Desde mi perspectiva, una sociedad fuerte, desde todos los puntos de vista, social, económica, política y todo, es cuando sus habitantes están lo más sanos posible, porque son las personas que producen, las personas que hacen crecer al país, las personas que hacen crecer la sociedad, si están bien de salud. ¿Cómo logramos esto? Evitando que se enfermen, sobre todo. Te cuento una anécdota. Ayer estábamos en un intercambio entre familia y amigos. Había unos muchachos también y nos ponemos a hablar de la prevención del cáncer de mama. En una charla, porque no sé si a ti te pasa, pero donde quiera que hay médicos, terminamos hablando de medicina. Siempre. Y si eres el único médico, pues peor. Sí, no. Porque ahí te preguntan hasta de todo, que tú dices, bueno, ya no me acuerdo de eso. Y nos ponemos a hablar de eso. Hasta que en un momento dices, oye, ¿para qué tú quieres saber si tú eres hombre? Ay, que los hombres no se hacen examen de mama. No. Que no hay cáncer de mama en los hombres. Bueno, ahí ya la charla tomó otra vuelta para decirle, te enseño, así vamos a hacer el autoexamen de mama. Pero es algo de todos los días y el chico en mi cara me dijo, la primera vez en mi vida, ya tiene 15 años, que nadie me dice que realmente yo puedo tener en algún momento un cáncer de mama. Entonces, volvemos al mismo punto. Si puedes lograr que no se enfermen, perfecto. Si puedes lograr que se enfermen, pero no de nada grave, perfecto. Si lograste que no se enferme, que sí, bueno, no pudiste, se enfermó, y puedes prevenir complicaciones, pues perfecto. O sea, la prevención va en todas las líneas, todas las líneas. Y eso que cuenta ahorita es que están así, o sea, a veces parece que son temas que ya se supone que todos ya deberían saber. Entonces cuando se habla de eso, dices, ¿cómo? Y no, y por eso están, y ahora al menos que tenemos tanto esto de redes sociales y todo el boom de todo esto, la importancia que debe tomar en ese papel, en prevenir, en dar esa información a todas las personas que no lo conocen, que no está mal que no lo conozcan, pero para eso estamos justamente los servidores de salud, para propagar ese tipo de información. Y no sacó el promotor que había en mi jefe. Vamos, ahora hablemos. Así es. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con las preguntitas que nos dejaron. ¿Funciona la tamsulosina en pacientes con cálculos renales? No. La tamsulosina es un medicamento que es del grupo de los alfa bloqueadores. Están sus principales receptores para él a nivel de la cápsula prostática, a nivel de la uretra prostática, dentro del tejido prostático también algunos en menor medida, pero está a nivel del cuello de la vejiga y en algunos puntos del uréter. Entonces, lo que se me confunden algunas veces es que el paciente que tiene cálculos me lo quiere manejar como el paciente renales, me lo quiere manejar como el paciente que tiene cálculos ureterales. Es distinto. Cuando tiene un cálculo ureteral y ha tenido manifestaciones de un cólico nefrítico, dar una tamsulosina o un alfa bloqueador selectivo es abrir un poquito ese espacio como para que haya una posibilidad de que fluya ese cálculo. Sin embargo, si esto está en el riñón, ni abre más el cáliz, ni abre la papila, no. Entonces, en estos pacientes que tienen cálculos renales, la terapia médica es otra. Y depende también del número de cálculos, de la localización, del tamaño que tengan. Por mucho medicamento que le demos a un coraliforme,
no vamos a ayudar al paciente, vamos a postergar su agonía. Claro. Pero en el caso del cálculo que ya esté en el uréter, en la fase de pulsabilidad, ahí sí es muy útil. Claro, siempre con la salvedad de que sea un cálculo con criterio de pulsabilidad. Si desde que tenemos la información sabemos que no es impulsable, pues ahí tampoco tiene mucha justificación. El dolor. Ya. La siguiente. ¿Qué opina de la fosfomicina como antibiótico para infecciones urinarias? La fosfomicina es un buen antibiótico. Primero porque es bueno sobre los gram negativos, que es de los gérmenes, representan el 85% de los gérmenes que invaden la vía urinaria, y además tiene una gran excreción renal. Esos son los dos principales criterios para la selección de un antibiótico útil en las infecciones urinarias. El grado de excreción renal que tengan y la acción sobre los gérmenes, ya sean gram negativos o de amplio espectro, como es el caso de las cefalosporinas, por ejemplo. Pero la fosfomicina es un buen antibiótico. Ahora, generalmente nosotros usamos los antibióticos en una terapia casi siempre empírica, claro, donde muchas veces no tenemos el resultado del antibiograma, del cultivo de orina. Entonces, ¿qué es lo que es el síntoma? Y ya me digan, bueno, vamos a poner un antídoto, usted tiene una infección urinaria. Espera, esto no es de la vía urinaria, esto no es un germen que coloniza con tanta frecuencia la vía urinaria. Y si lo hace en pacientes inmunodeprimidos, pudiera ser que la técnica no haya sido adecuada, la técnica de la toma de la muestra. Eso es una parte que hay que hacer siempre. ¿Cómo se toma una muestra de orina? Y es... hay tela por donde cortar ahí. Pero la recomendación es esa, siempre tratar de hacer corresponder el antibiograma. Y para estar completamente seguros que están descritos dentro de muchísimas normas de urología, al tercer día del uso del antibiótico, repetir un cultivo como para tener la certeza de que esté. Muchos dicen, ¿para qué? Si al final va a ser negativo, porque estás dándole un antibiótico. Si el antibiótico es el ideal, es el que corresponde, sí va a ser negativo. De lo contrario, no. Claro. Y ahora que mencionaba de eso, justo hace poco leí un estudio respecto a ciprofloxacina, en general a este grupo de antibióticos que, al menos aquí en el ámbito de Ecuador, no sé, pero en el ámbito internacional, donde se hacía que había ya muchos más efectos secundarios, no tanto como resistencia, pero más probabilidad de efectos secundarios, y que por eso, al menos externamente, internacionalmente hablando, ya no se lo estaba utilizando. Pero yo creo que igual hasta eso es tan importante, que hace falta estudios en nuestros medios, porque está difícil de extrapolar porque es otra realidad. No tenemos mucho, tenemos muchas casas comerciales, muchas formas en que el antibiótico se combina con los excipientes, tenemos tantas combinaciones que no podemos incluso hasta aseverar que sea el principio activo de la ciprofloxacina, porque es un poquito complejo hacer eso, pero sería muy interesante hacer investigar eso. Sí, ya, otra pregunta. Doctora, ¿en su práctica es frecuente el cáncer de próstata y cuál es el tratamiento ideal? Bueno, el cáncer de próstata, en estos días estábamos comentando, ha tenido un auge elevadísimo, sobre todo en pacientes ya más jóvenes. Esta era una enfermedad que esperábamos después de los 70, con mayor incidencia después de los 80 años. Ya se está presentando en pacientes entre 50, 60, 70 años. O sea, no hay ya esa norma de decir, bueno, pues ahí te va a... No, desde antes. Incluso yo pienso que en algún punto, en algún momento, estos protocolos, estos programas de detección precoz van a bajar un poquito en la edad. Ahora están a partir de los 50 años en pacientes que no tienen un antecedente familiar de cáncer de próstata en Ecuador, y a partir de los 45 en aquellos pacientes que tienen un antecedente familiar, papá, tío, paterno, hermano, para comenzar a hacer ese screening, esa búsqueda de detectarlo precozmente. Una vez que ya tenemos algún elemento que nos llame la atención, digamos, tanto en el tacto rectal como en el PSA, como en la ecografía, pues uniendo todo esto y teniendo en cuenta que el paciente cae dentro del criterio de la biopsia de próstata, ahí tenemos los primeros y más groseros detalles, que es el tipo histológico y hasta qué grado está indiferenciado ese tumor. Para eso
hacemos estudios un poquito más allá, luego de estadiamiento, y enmarcamos al paciente en un estadio o una etapa, por así decirlo, que pudiera ser en todas las enfermedades. Está en etapa 1, etapa 2, etapa 3. En cáncer de próstata se ha tratado de digamos, concentrar en una enfermedad localizada, una enfermedad localmente avanzada y una enfermedad con extendida, por así decirlo, dependiendo de 3 elementos fundamentales: del tumor, o sea, hasta dónde ha llegado, de cuál es el valor del PSA que tenía en el momento del diagnóstico y cuál es el tipo de Gleason, o sea, cuál es el grado de diferenciación. En función de eso se proponen tratamientos para el paciente. Si logramos encontrarlos en momentos iniciales, en una etapa localizada, pues este paciente tiene posibilidades de curabilidad con una sobrevida de más de 10 años, con calidad de vida, con tratamiento quirúrgico, o sea, una prostatectomía radical o con la radioterapia también. En etapas más avanzadas ya tenemos que hacer uso entonces de terapias hormonales, de bloqueos androgénicos, ya sean quirúrgicos o químicos, y en muchos pacientes incluso combinarlas dependiendo del estadio y de las comorbilidades del paciente. Sabemos que estamos hablando de pacientes que ya no son tan jóvenes. Y existe una etapa que es la más temida, que es la etapa de castración-resistencia, en la que el paciente no responde a ninguna de las terapias anteriores, donde se hacen modificaciones bioquímicas, al menos 2, y aún así hay cierta tendencia de subir el PSA, o sea, de hablar de una enfermedad metabólicamente activa, en la que sí hay que recurrir, en este caso, a la quimioterapia, garantizando una sobrevida un poco corta del paciente, pero que en términos oncológicos tiene un valor. Por eso es que en toda la literatura, en todas las enseñanzas, siempre hablamos de que el tratamiento para el cáncer de próstata es muy personalizado. Depende de en qué condiciones está el paciente, en qué momento fue su diagnóstico, qué localización tiene, hasta dónde se ha extendido, cuál es la actividad que tiene su tumor, hasta dónde tiene el valor del PSA, cuánto se ha indiferenciado esa célula, o sea, cuánto ha cambiado de su arquitectura inicial. Teniendo en cuenta todo eso, entonces que se le pueden proponer a los pacientes terapias, pero están encaminadas a eso: cirugía, radioterapia, hormonoterapia, que es el bloqueo androgénico, y en esta etapa más avanzada, pues la quimioterapia para el tratamiento de la castración-resistencia. Claro, entonces al final individualizado. Es muy individualizado. Cada paciente que se siente en tu consulta tiene valores distintos, tiene un grado de validismo distinto, tiene comorbilidades que se asocian o no a él. Algunos pacientes tienen 70 años y están completamente sanos. Sí. Y hay otros que tienen 60 y ya tienen enfermedad de Parkinson, diabetes, obesidad, hipotiroidismo. Entonces no puedes darle la misma propuesta, porque la intención es mejorar al paciente, no crearle otros problemas. Pero bueno, generalmente son esas 4 bases, dependiendo del momento, individualizándolo mucho en cada paciente. Ya, muy bien. Otra pregunta: ¿con qué procedimiento es mejor la extracción de cálculos renales grandes? Depende, o sea, cuando el cálculo es grande, lo ideal es hacer un abordaje desde arriba, desde el riñón mismo. Para eso hay técnicas que son laparoscópicas y hay técnicas que son percutáneas. Las técnicas laparoscópicas son las que conocemos, que se usa un puerto de entrada, se colocan trócares y se hace el acceso al riñón a través de generalmente la pelvis renal. En el caso de la cirugía percutánea, que se ha desarrollado mucho, que hay muy buenos endurólogos, se dedican muchísimo a la litiasis, donde se coloca a través de un sitio de conexión entre la piel y el riñón, se coloca un tubo, un espacio, digámoslo así, de acceso, y a través de él se pueden usar técnicas ya sean de ruptura con láser o neumática. En otras ocasiones la de láser es mucho mejor, donde se pueden fragmentar esos cálculos y por ahí mismo incluso se puede hacer la extracción de los restos litiásicos. Es muy buena, los pacientes se recuperan muy rápido, el daño sobre el parénquima renal es mínimo porque ya las técnicas están
incluso tratando de reducir el calibre de estos equipos como para que haya menos destrucción de nefrona, y el paciente sale muy bien en nada, 24, máximo 48 horas. ¿Y como son muy buenas técnicas. ¿Así de recuperación corto? Muy corto, muy corto. Antes teníamos que abrir toda la pared lumbar, llegar al riñón, tratar de agredirlo lo menos posible, y en muchas ocasiones las complicaciones transoperatorias llevaban el riñón al cubo. Pero ya todo eso se ha modernizado muchísimo y hay técnicas, como te digo, percutaneas, que son las que están marcando el paso en la cirugía de litiasis. Y eso es interesante porque es que como va avanzando la medicina, pero a veces no se conoce incluso esos cambios ya abruptos que van habiendo, pero ya saben. Ya, amigo. Otra preguntita. Si yo hago los ejercicios de piso pélvico que me mandaron para la incontinencia urinaria, pero no funcionan, ¿qué debo hacer? Creo que un poco encaminado al anterior que mencionábamos. Sí. Es que es individualizado, hay que consultar. Pero los ejercicios pélvicos, como te contaba, ayudan mucho, y lo hemos visto antes de que aparezca el problema de la incontinencia. Ya después que aparece y la paciente tiene, digamos, no le afecta en su vida social, en su vida cotidiana, no usa una almohadilla sanitaria, esta salida, este escape de orina es mínimo, le decimos, bueno, trata de mantenerse con sus ejercicios, trate de permanecer la mayor parte del tiempo con la vejiga vacía para que el escape sea en menor medida, no limite el consumo de los líquidos, sino que tenga una micción programada, como para ayudar de manera, digamos, gentil a tratar la enfermedad. Pero desde el punto de vista práctico, la cirugía es quien manda en este sentido. Ya avanzamos. Queremos avanzar con todo. En este de acá que ya mencionábamos de disfunción eréctil anteriormente, individualizado total. La siguiente. ¿Cómo se sabe si la PSA está elevada por hiperplasia prostática o por cáncer? Con la valoración del valor del PSA, o sea, solamente viendo un número, no hay forma. Podemos tener una presunción, pero como te decía, ha perdido mucho prestigio el PSA a lo largo de los últimos años. Entonces, lo que se recomienda ya no es hacer una valoración única del PSA, sino hacer el complemento con el tacto rectal, con la ecografía, con los síntomas y los signos que tenga el paciente, y por supuesto si tenemos valores, pero estos también han cambiado. O sea, no podemos pedirle a un paciente que tenga 30 años que su PSA sea el mismo que el de un paciente de 70 años. Entonces se ha modificado. Asimismo, como el punto de corte de casi todos los laboratorios es hasta 4.9, hasta 4 en algunos laboratorios, sabemos que si el paciente tiene entre 60 y 70 años puede tener 6 de PSA y todavía se considera en el rango normal. Entre 70 y 80 años puede tener hasta 7 de PSA y se considera en un rango normal. Mientras no haya otro estigma, ¿verdad? Estamos hablando únicamente de un valor serológico. Eso, pero ahora saber si este PSA está elevado por una razón o la otra, solamente se puede saber si hacemos un estudio histopatológico del tejido, o sea, como una biopsia. Como una biopsia. Ahora, en los últimos estudios que se han hecho de PSA elevados en pacientes que no tienen otro estigma, otro hallazgo, ni en el tacto rectal, ni en su clínica, sabemos que este PSA se debe en mayor medida a una elevación por causa infecciosa crónica, o sea, por prostatitis. Es por eso que en la mayoría de los casos la tendencia que existe en los protocolos es a dar antibiótico, que puede ser hasta 4 o 6 semanas, y luego hacer una nueva evaluación de ese screening de PSA. ¿Por qué? No porque lleguemos a esta conclusión de manera prospectiva, sino que se logró de manera retrospectiva. Muchas de las biopsias que hacíamos como resultado de una sorpresa de PSA o de un hallazgo de PSA elevado, el resultado histopatológico era una prostatitis crónica. Entonces ahí empezaron a preguntarse muchísimos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué relación es la que estamos viendo? Se incluyó dentro del protocolo, de los protocolos, manejarlo como prostatitis crónica, o sea, por un tratamiento, digamos, empírico, como infiriendo una prostatitis crónica, y esos valores bajaban bastante. A menos de que siempre le digo a los pacientes o a los
mis alumnos también, que el PSA hay que hacerlo bajo determinadas condiciones. Si el paciente tiene diarrea, si el paciente tiene una enfermedad viral, si el paciente tuvo relaciones sexuales la noche anterior. O sea, hay algunos elementos en los que puede haber una elevación del PSA, que es circunstancial y que es un falso positivo. Por eso tampoco nos quedamos con un solo valor. Y, o sea, ahora las recomendaciones actuales para prostatitis en general es un tratamiento más prolongado. Como el tratamiento que toca en las prostatitis crónicas, o sea, unas 4 semanas de tratamiento, digamos, puede ser entre 4 y 6 semanas también, siempre después del mes que hacemos una nueva valoración. Claro, si hay, digamos, síntomas relacionados o si hay síntomas obstructivos, irritativos, también se manejan en ese tiempo. Y luego se hace una nueva valoración. Y en muchos pacientes la tendencia ha sido a la disminución. Eso está muy interesante. Sí, decíamos algunos, ya creo que estamos operando próstatas que no son de hiperplasia, que son más de prostatitis, porque el resultado histopatológico es de eso. Claro. Lo que nos arroja ese no engaña, o sea, están mirando la célula ahí mismo debajo del microscopio. Y muchas eran prostatitis crónicas y más nada más. Súper interesante. Por suerte, ¿no? Sí. Bueno, ahí para la otra alternativa, mejor. Ya no. La otra pregunta. ¿Tiene evidencia algún medicamento natural para la disfunción eréctil? Sí. Yo siempre les digo, y es algo de lo que me regocijo, que la medicina natural tiene evidencia en todas las enfermedades, en todas, ya sea psicológicas, emocionales, biológicas, tienen evidencia. Ahora, el detalle está en buscar acercarte a la fuente adecuada. No puedo saber yo de medicina natural como un médico que se formó como médico y luego hizo tantos años como yo de urología, pero de medicina natural. No sé, esa persona aprendió no solamente los tipos de medicina natural que hay, sino las bondades que tiene, dónde aplicarlas, cómo aplicarlas. Lo que ha lastrado un poquito la credibilidad para con la medicina natural es, digamos, yo creo que el populismo y o sea, tómate esto porque es bueno, porque es natural, porque no es así. Hay personas que se han dedicado 4 años a estudiar solamente eso. Entonces es súper importante, primero, acercarse a la fuente adecuada. En Cuenca hay médicos especialistas en medicina natural y tradicional. Como les digo, médicos graduados en medicina y que luego se formaron como médico natural, igual que yo, mi especialidad. En este caso, evidencias escritas de medicina natural para con disfunción eréctil hay, para con prostatitis hay, para hiperplasia prostática hay, para litiasis urinaria hay, y yo se las recomiendo mucho a mis pacientes también. Algunas que conocemos por estos mismos médicos y por lo poco que nos ofrecen a nosotros por la carrera de medicina, sabes que nuestra medicina es más occidental, no nos ofrecen mucha información sobre eso. Y lo otro es por los pocos estudios que hay. No hay muchos estudios sobre eso. Ahora, ¿que hay terapias para la disfunción eréctil? Sí hay. Y yo he aprendido más de eso por mis pacientes que por lo que he estudiado. En serio, cuando ellos llegan ahí es que me pongo a investigar y hay tanto, muchísimo hay con respecto a la medicina natural. Pero mis respetos en la fuente adecuada. Exacto. Y aparte creo que tomando en cuenta que siempre esto va de la mano con la medicina que nosotros hacemos, porque el tomar una sola rama, un solo camino, yo creo que todo es multidisciplinario, o sea, es que hay muchos flancos de un poquito de acá, un poquito de acá, y si yo me voy y me centro en una sola cosa, es complicado, y a veces como dice usted, la fuente, de quién estoy yo obteniendo ese medicamento natural, incluso en base a qué precio, que a veces es un precio exorbitante y que si yo lo estoy haciendo, a lo mejor pude haber invertido eso en una consulta con un especialista y que el especialista de la mano me diga, ok, vamos a hacer esto que es de la rama de la medicina y quizás lo podemos complementar con esto otro, pero consulten. Exacto. Porque qué difícil si no consultan, si no saben específicamente qué es lo que tienen, empezar por ahí y ahí sí lo vamos a ir complementando con todo lo demás, pero consulten, porque qué complicado. Ahora, con respecto a la disfunción eréctil, yo les recomendaría primero tener un estilo de vida saludable.
Y cuando hablo de estilo de vida saludable, hablo de educarnos mejor en lo que comemos, en lo que tomamos, en cómo lo comemos, en cuántas veces lo comemos. Y para eso hay un montón de fuentes, o sea, fuentes informativas como la tuya. Hay muchos canales donde hay nutricionistas especializados, donde hay deportistas, nutriólogos, ya hay ramas hasta que están combinadas. Segundo, hacer actividad física. La actividad física es un boom para canalizar todo lo que tenemos bueno, ponerlo acá, y todo lo que tenemos malo, ponerlo acá. Es una maravilla, porque para eso tendrías que hacer unos cuantos lives nada más para hablar de sí. deporte. Y lo otro es no olvidarnos, ni como pacientes ni como médicos, que aunque nos lo repitieran mucho en la carrera, se nos olvida que somos seres biopsicosociales. Lo somos. O sea, no podemos pedirle a un hombre que está estresado, que tiene dificultades económicas, que tiene una situación laboral intensa, que tiene problemas de pareja, que vaya a la cama y tenga una erección y que tenga una relación sexual satisfactoria. No, y estamos hablando entonces de un ser biopsicosocial. Que como médicos no perdamos esa perspectiva, y como pacientes tampoco, como para que también nos enfoquemos a educar esa parte de la emoción, esa parte de la psicología, esa parte de nuestro bienestar psicológico, funcional, armónico con nuestro cuerpo y nuestra mente. Eso es más recomendable que, te digo, cualquier medicación, cualquier terapia, cualquier tipo de cirugía incluso. O sea, mantenernos lo mejor en términos de equilibrio y de paz entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y yo siempre digo, es como una pequeña pastillita, que a veces le dicen, ¿y qué cosas puedo hacer yo para prevenir? Yo no les empiezo a hablar de actividad física, alimentación, y es como, pero no tiene una pastilla. Esa es la pastilla, aunque parece que no. No tiene una pastilla que sepa bien, que no cueste mucho, que sea chiquita, y que me cure de esto, que me cure de rápido, que me ponga más lindo. Sí. Pero aunque no lo crean, sí, el combo de ejercicio, un estilo de vida saludable como tal, alimentación saludable, esa es la pastillita. Y es importante porque no solamente cambia en este momento, lo cambia de largo, y hay un montón de estudios, y como ese abrí un live entero para hablar de todo lo que hace estilos de vida saludable, lo que cambia vidas. Y hay muchos estudios de eso actualmente, al menos cómo cambiar alimentación, cambiar ejercicio, al menos hacer 10 sentadillas en el día, cómo le cambia la vida a una persona. Y parece que no, pero empezar desde lo poquito, dar esa pequeña charla como médicos generales, como médicos especialistas, como todo, porque por ahí se empieza, y por ahí se empiezan los cambios para un montón de enfermedades, no solamente para el campo de urología, sino para todo. Pero sí, sigamos, mi doc, y esta ya es la última. ¿En pacientes con secuelas de ACV e incontinencia urinaria hay algún tratamiento? Depende de con qué tipo de incontinencia urinaria se haya quedado. Pero recordemos, grosso modo, que la incontinencia, que en el mecanismo de la micción, la vejiga se va llenando, va a transmitir una información a la médula espinal, y de la médula espinal parte la información al cerebro que dice, oye, hay que orinar, hay que evacuar esa vejiga. De ahí retorna y le dice a otro tipo de fibras, oye, dile a la vejiga que se contraiga, y la vejiga se contrae. Ahora, el mecanismo que ocurre acá arriba siempre va a ser inhibitorio. A nivel central siempre le va a decir a la vejiga, no orines, es siempre inhibitorio. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, hasta que no encontremos un espacio donde podamos sentirnos cómodos y tener una micción placentera, este mecanismo no se bloquea, y ya entonces permite que transcurra todo lo demás. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen un ACV? Que este mecanismo falla. Entonces no hay un mecanismo inhibitorio nunca. Todo el tiempo se está mandando la información de que sí, de que orina, de que orinar. Bajo esas condiciones, entonces estamos teniendo un estímulo extra sobre la vejiga, y estamos condicionando que la vejiga se contraiga permanentemente. En estos pacientes, por supuesto, todo esto hay que comprobarlo con pruebas urodinámicas. Lo ideal es el cateterismo vesical permanente. O sea, colocar una sonda vesical o colocar una sonda de cistostomía, dependiendo, por supuesto, de todo lo colateral que esté alrededor de él. Ahora, algo que pasa y que hay que alertar mucho sobre eso es no confundir la incontinencia urinaria neurogénica de la incontinencia urinaria por rebosamiento. Pasa lo mismo, el paciente se orina igual.
Solo que cuando palpamos el abdomen de la incontinencia urinaria por rebosamiento, el paciente tiene un globo vesical, porque lo que quiere decir es que él no puede evacuar toda la orina que tiene porque está obstruido abajo. No porque el mecanismo inhibitorio le esté fallando, sino porque desde abajo hay algo que está limitándolo, y como en todas las represas, cuando hay mucha presión, poquito a poco decola la orina y se va escapando el líquido. Pensamos, no, está viejo ya se orina, mira, ya le dio un infarto, entonces imagínate, hay que ponerle un trapito, hay que ponerle un pañito, hay que ponerle pañal, hay que mantenerlo así en cama todo el tiempo, y sin embargo el paciente lo que necesita es el manejo de la obstrucción urinaria baja. ¿Ah? Son elementos distintos. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, toca hacer una valoración del tipo de incontinencia que tiene el paciente y entonces ahí proponer un tratamiento que sea oportuno. No es el fin del mundo un cateterismo vesical. Los pacientes muchas veces dicen, ya le pusieron sonda, mañana se muere. No. La sonda vesical, la sonda de cistostomía, la sonda de nefrostomía son derivaciones urinarias que garantizan la funcionalidad del órgano o garantizan la funcionalidad de otro órgano. Si estamos, limitando o garantizando que la vejiga logre sacar todos los orines, porque estamos cuidando el riñón, ¿verdad? Si estamos poniendo una sonda de nefrostomía es porque estamos cuidando que esa unidad renal todavía funcione lo que pueda y no mantenerlo bajo el estrés de un aumento de presión. Entonces no es el fin del mundo colocar un catéter urinario en cualquiera de las porciones, pero siempre no quedarse con la primera impresión de que es una incontinencia urinaria y listo, el paciente lo que toca es ponerle un pañal y andando. No. Además sabemos las complicaciones del derramamiento de orina. Hay que evaluar qué tipo de incontinencia tiene y entonces en función de eso proponer también el tratamiento. Los convido a estudiar incontinencia urinaria, es hermoso, sí. Es muy lindo, muy lindo. Mira, y si todavía tiene tiempo, porque estoy viendo ahí como sube las preguntas, ¿podemos revisar alguna que nos han dejado ahorita? Claro, sí. Con el suyo. Ay. Muy bien, sí. Porque yo aquí no leo. Uso lentes, pero soy ciega todavía. Somos dos ciegas. Sí. Estamos igual. Porque estoy viendo un montón ahí. Pero solo veo nomás con letritas chiquitas. Yo no veo nada. Mismo que veo, pero no veo. A ver, vamos. Sus. Creo que lo que hay es piropos de los seguidores. Ah, sí. También. Sí, también. Yo fui tarde con miedo, pero no fue grave. Hay experiencias, ojalá en algún momento fueran contando sus experiencias también y vean que no es tan grave, que no es tan grotesco, que es mucho más lo que se ha estigmatizado de eso que lo que realmente pasa con los pacientes. Una persona aquí nos dice, buenas tardes, cuando consumo creatina el olor de mi orina es horrible, yo hago pesas. Sí, porque la creatina tiene una excreción alta a través de las unidades renales y eso es un punto que va para todos los que practican deporte. O sea, estamos hablando de 30 mililitros por kilo por día, siempre y cuando no hagamos una actividad física intensa, porque ahí tenemos que valorar las pérdidas también, para garantizar un poco más de dilución de la orina, porque la creatina se filtra bastante por el riñón. Sí, entonces, incorporar un poco más del líquido que nos corresponde. Igual ver la dosis de creatina que está tomando. Hay una persona igual que nos comenta que se siente una pelotita en su aparato reproductor. Yo creo que eso es una señal para que consultes. Si tú estás viendo algo anormal, consulta. Es que esa es la principal cosa e importancia y que yo quisiera dejar ese mensaje también a los pacientes. No tengan miedo a consultar, porque el consultar justamente hace que ustedes lleguen a tiempo a un diagnóstico que quizás por el miedo de no acudir se va a alargar y se va a agrandar un problema que quizás pudo haber sido pequeño si lo consultas ahora. Hay cosas que ya son más individualizadas, entonces consulta. Y nada de lo que sea distinto a lo que hasta el momento hemos tenido como parte de nuestra anatomía es normal. O sea, siempre hay que revisar a ver que nos esté sucediendo algo o comenzando a suceder algo que de pronto ya tiene posibilidades de un tratamiento. Nos dicen, ¿por qué te da una infección urinaria? Ahí hablamos un montón aquí desde el inicio que empezó el live, hay muchos factores. Pero bueno, tomen bastante líquido, orinen frecuentemente, nadie se aguante el deseo de orinar.
orinen antes de las relaciones sexuales, si es posible después también. Evitar, digamos, el uso de la soda, la cola, la whisky, el alcohol, recuerden. Y en el caso de la almohadilla sanitaria, usar las más finas. Limitar un poco el uso de los tampones y el aseo excesivo. No porque seamos más limpias vamos a estar más protegidas. No, nuestra vagina tiene que estar limpia una vez al día sin ningún tipo de químicos, únicamente con agua. Otra pregunta que nos dejaban, ¿es necesario el uso de nitrofurantoínas todos los días en caso de infecciones urinarias a repetición? Hay un tipo de tratamiento que es para las infecciones urinarias recurrentes, estamos hablando de más de 3 en un año, en pacientes que tengan comorbilidades que lo ameriten, digamos, cateterismo urinario permanente, diabetes, mellitus descompensada, sobre todo en la parte del periodo posmenopáusico, donde tenga un hipoestrenismo muy severo. Se pueden hacer terapias de dosis antisépticas, no dosis a dosis antibióticas, sino estamos hablando de una mitad o un cuarto de la dosis que puede extenderse hasta 3 meses de tratamiento, entre 3 incluso hasta 6, haciendo pausas y por supuesto haciendo controles compulsivos. Es una aclaración válida, se puede usar en pacientes. Usamos en muchos también. Muy bien, muy bien. Aquí otra pregunta que también nos han dejado. ¿Cuándo iniciar antiandrógenos en usuarios con crecimiento prostático? ¿Antiandrógenos? ¿Androgénicos? Bueno, a ver, yo creo que lo que se refiere es a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. O sea, recordemos que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona a través de esa enzima, que es la 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona es mucho más amigable con el receptor activador y por lo tanto estimula más esos puntos donde hayan receptores para la testosterona, garantizando que entonces se multiplique a nivel prostático, por ejemplo, la multiplicación del tejido, la multiplicación celular. Si nosotros tenemos una próstata que está agrandada, que no siempre significa que esté enferma, pero que ya tiene sintomatología urinaria baja, la terapia con este y con los alfa bloqueadores combinados es la de elección, es la mejor, porque vamos a garantizar no solo la apertura del espacio por donde la orina va a fluir, que queremos que sea de la forma más expedita posible, sino también vamos a reducir un poco el órgano y por lo tanto reducir el punto de obstrucción también. Desde el inicio la terapia combinada es maravillosa, si es a eso a lo que se refiere. O sea, el bloqueo androgénico es otra cosa y va más para el paciente con cáncer de próstata, ahí sí. Claro. Y bueno, hay muchas otras preguntas que de hecho ya las fuimos respondiendo a lo largo del live, pero yo les comento, el live yo lo subo completo siempre a YouTube, entonces no se preocupen porque lo pueden volver a ver, pero sí, muchas de las cosas que ya están aquí ya las respondimos con el doc, pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por darnos más preguntas y todo. Y doc, bueno, ya para poder culminar y que ha sido increíble, yo creo que este ha sido de los lives que más me ha gustado, de verdad. Nos dejaron muchísimas más preguntas, a mí esta vez me llegaban, pero yo, ¿qué está pasando? creo que son temas súper controversiales en los que a veces hasta por miedo no se pregunta y así, pero está bien, pregunten lo más que puedan y justamente para eso están estos medios. Pero bueno, mi doc, para ya finalizar, yo siempre les pregunto y justamente por eso traigo a especialistas, porque si bien la mayoría de mi público son estudiantes de medicina, médicos, pero ahora que me estoy dando cuenta también varios pacientes, pero en general usted, ¿qué considera de su especialidad como tal, de urología como tal? ¿Qué tan complicado es hacer urología? ¿Cuántos años es? ¿Qué requiere? Más o menos un poquito de eso. Bueno, la urología es una de las especialidades que se incluyen dentro del pensum de la formación como médicos, no es como algunas otras que no tenemos ni chance de verlo dentro de la medicina. O sea, desde ahí ya el primer acercamiento, sobre todo, por supuesto, ahí enfocado a la atención primaria. Una vez que nos graduamos, tenemos la posibilidad de ampliar el espectro y el estudio de la urología es de 4 años, como algunas de las especialidades quirúrgicas, aunque mi recomendación y la tendencia mundial es a la superespecialización, o sea, una vez que concluya, seguir haciendo una formación así sin parar dentro de lo posible. Sabemos que en muchas ocasiones genera un gasto económico importante porque, bueno, el posgrado, aunque ya en Ecuador tenemos dentro de IES, está el posgrado de urología.
hacer una super especialización en cualquiera de las ramas, ya sea andrología, litiasis, suelo pélvico, uropediatría, infertilidad, oncourología, que es muy hermosa. Y eso tardaría, dependiendo del tiempo de cada una de ellas, porque no todas tienen el mismo, entre 1 y 2 años más. Luego el perfil es muy amplio, porque nosotros manejamos la vía urinaria masculina y femenina, pero también la vía urinaria masculina. Y en los últimos años también está incluido dentro de la formación urológica el manejo del suelo pélvico, que ya sabíamos los ginecólogos lo manejaban muchísimo, pero ya esta parte de incontinencias, de prolapsos, también hacemos nosotros. Es una especialidad muy bonita, es nada etérea como la embriología, ¿no? O sea, se entiende, se ve, se palpa, se usa mucha lógica y se obtienen muy buenos resultados con los pacientes. Hay muchas cosas buenas por hacer y los pacientes se curan, o sea, sí tenemos chance, ¿no? para hacer bastante. La especialidad, en cierto modo, desde la perspectiva femenina, algunos me preguntan a sí mismos, ¿y por qué mujer? ¿Y cómo así usted, urologa? ¿Y qué si esto no es de hombres? O sea, hace muchos años que no es de hombres. De hecho, en Ecuador hay un montón de mujeres urólogas. Aquí en el Austro somos 3 mujeres urólogas. Y el hecho de estar insertadas primero en un gremio donde predominan más los hombres ha sido también buenísimo, porque como que hay un sistema de protección, de ayuda, que es muy lindo. Pero en segundo lugar, como que se crea una empatía distinta también con el paciente hombre que viene pensando, y ahora, y qué vergüenza y tal, y luego terminan siendo incluso amigos, pacientes de muchos años. Es muy bonita. Yo les recomiendo, pero además casi todos los alumnos que he tenido la suerte de compartir con ellos en los últimos 5 años que he sido profesora, en algún momento me confiesan al final del ciclo que sí les ha gustado, y eso que la pregunta es anónima, ojo, no es para quedar bien con la profe, es anónima, que sí les ha gustado la especialidad, que sí le ven mucho campo, que sí le ven mucho bien para el paciente, y que sí, que les gusta. A mí me enamoró la especialidad. Sí, se nota. Sí. Yo creo que eso también depende hablábamos también con el doc la anterior vez que hicimos el live, depende mucho de la persona que sigue esa especialidad, porque cuando a uno le apasiona algo y lo transmite de esa manera, hay veces que a lo mejor en medio de la carrera se tiene docentes a los que quizás no les apasiona tanto lo que siguieron, y la forma en la que dan esa especialidad, esa rama, esa materia, es un poquito tediosa, a veces hasta se hace una materia pesada, difícil, pero si nos gusta, si hay algo, quizás indagar un poquito más después, ver si realmente eso, fue claro. la forma en la que dio la clase ese docente, pero no siempre es así, ¿no? Hay mucho campo en cada una de las especialidades, pero sí, o sea, si nos gusta, indaguemos un poquito más por ahí ahorita con este live. Yo tuve profesores, tuve una suerte increíble, tuve profesores maravillosos que los amo, los extraño y los tengo en un lugarcito muy lindo en mí, por suerte. Qué lindo, Doc. Sí. Y bueno, como dije, me encantó, Doc. Ahorita solo para ver. Saludos a todos por haberse conectado. Muchas gracias, de verdad. A mí me encanta esto, me encanta transmitir la información de parte ya de especialistas que ya vienen con mucho tiempo de trayectoria, pero sobre todo con esa calidad que yo trato de transmitirles a todos desde el médico general, que tiene que empezar así, porque si no empezamos desde lo más bajito, desde el mismo estudiante de medicina, en cómo le trata al paciente, en cómo empieza el abordaje con el paciente, difícilmente el trato al paciente va a cambiar cuando es especialista, incluso quizás hasta se complique a veces. Pero sí, entonces, Doc, un aplausito para usted. Muchas gracias por haber estado aquí. Y por compartir el cafecito. Sí. Aquí siempre hay café. Entonces, gracias a todos. Como les digo, yo siempre subo completos los lives en YouTube,
porque en Instagram nunca me deja, no sé por qué, no sé qué se tiene que hacer, creo que hay que transmitir desde Instagram, no sé, pero yo transmito por aquí y de todos modos yo lo guardo, lo subo completo a YouTube, entonces